Continuando con la programación que se nos ha dado, el día de ahora pues nos compete estudiar el tema 2.1, que trata sobre la definición de la función exponencial. Después de haber visto todas las propiedades de los exponentes y de los logaritmos, ya nos compete estudiar en específico lo que son las funciones. Ustedes recordarán que las funciones son aquellas que están dadas por una función que lleve x y que también lleve y. ¿Por qué? Porque más que todo están dados en el plano cartesiano, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar en el plano cartesiano. Comúnmente nosotros estamos acostumbrados a haber estudiado ya funciones anteriormente. La función lineal, que es la de x elevado a la 1, que me forma una gráfica de línea recta. Tenemos la función cuadrática, que es la que está elevado al cuadrado, o elevado a la 2, me forma una parábola. Y tenemos una función cúbica que me da este tipo de figura, que es como una parábola inversa de un lado y la otra del lado correcto, ¿verdad? Más que todo eso sería lo que es las funciones que ya conocemos. La que hoy vamos a estudiar y la que vamos a continuar estudiando en los demás temas son las funciones exponenciales. Ustedes observan que aquí hay exponentes, x elevado a la 1, x elevado al cuadrado y x elevado al cubo. Tengan en cuenta bien eso. En este caso, la función principal sería un número elevado a la x. ¿Cuál sería la diferencia entre las algebraicas que ya conocemos y las exponenciales? Ustedes se fijan que aquí la variable está como base y aquí la variable x está como exponente. Esa es una de las principales diferencias, que ahora la variable aparece como exponente y acá los exponentes eran números cualquiera. En este caso es una variable, es decir, s puede tomar cualquier valor, la x puede tomar cualquier valor. Se trabaja de la misma forma, con tabla de valores en el plano cartesiano, encontrando dominio y rango de esa función. Entonces, por lo tanto, en este primer tema que trata sobre la función, significa que vamos a estudiar lo que son las funciones exponenciales y que por lo tanto debemos de rellenar primero la tabla. En el caso de ustedes, pues van a tener que hacer eso mismo, elaborar unas funciones que vienen por ahí, ya les están dando los valores, o si no les dan valores, ustedes deben de utilizar estos valores que son los más comunes a utilizar. ¿Qué es lo más importante que debemos de fijarnos? Pues el uso de la calculadora para esto. Vean, para rellenar la tabla usted debe de saber que x es el exponente y y dice por acá que es lo mismo f de x, es decir, y va a ser igual a 2 elevado a la x. ¿Qué voy a poner primero en la calculadora? El 2 que aparece por acá, elevado a los valores que le he dado en la tabla. En este caso voy a poner elevado a la menos 2. ¿Vea? ¿Cuánto da? 0.25. Le voy a sugerir que usted lo deje aproximado a un decimal, porque para poder graficar usted necesita nada más un decimal. Quedaría 0.3, miren. Ojo con las aproximaciones, muchos les cuesta aproximar, hay que aprender a aproximar. Este 5 aproxima al 2, ¿verdad? Y me lo convierte en 0.3. Ahora, dice la base que 2 elevado a la x a la menos 1, eso es igual a 0.5. Ahora, va 2 elevado a la 0, da 1. 2 elevado a la 1, da 2. Y 2 elevado a la 2, da 4. Luego de tener ya la tabla de valores,
Vamos a graficar en el plano cartesiano. Veamos qué es lo que nos resulta. Primero dice que va a menos 2 con 0.3. Desde menos 2 hasta 0.3. Ojo, 0.3 usted debe de hacerlo aproximado desde 0 hasta 1 en Y. 0.3 usted sabe que está un poquito abajo de la mitad, perdón, ahí es menos 3, es desde menos 2 hasta 0.3, desde menos 2 hasta 0.3 acá este punto. Olvidémonos de este punto. Sería desde menos 2 hasta 0.3 y luego iría desde menos 1 hasta 0.5. 0.5 si es la mitad, vamos a hacer a la mitad el valor. Ahora, desde 0 hasta 1. De 1 a 2. 1 hasta 2. 2 hasta 4. 2 hasta 4. Si usted se fija la forma que tiene, esta forma que parece una curva, en sí que lo es una curva, por eso se llama exponencial, que va en subida o puede ir en bajada. Vaya, una característica principal, ya uní los puntos, eso no significa que puedan haber más puntos, solamente me salieron esos puntos porque yo elegí solo estos valores, pero algo bien importante que usted debe de saber, aquí puede ir aumentando, por eso yo hago una flechita, o puede ir disminuyendo, pero ojo con esto. Estas funciones tienen una característica de que esta línea curva que veo acá nunca va a tocar el eje de las X, nunca lo llega a tocar. Sí puede estar bien cerquitita, con valores de 0.00001 si es posible, pero nunca la va a tocar, ¿verdad? Entonces eso lo debe de tener muy en cuenta. Vaya, en este caso solamente estamos aprendiendo qué forma tiene la función exponencial. Ojo con eso. Veamos, eso sería todo para esta función, la función 2 elevado a la x. Teniendo la tabla de valores y graficamos. Ahí tenemos la gráfica. Veamos la siguiente. La siguiente tiene una característica un tanto diferente. ¿Por qué? Porque la base, usted se fija que es un medio. Un medio equivale a un 0.5, es decir, ese valor está entre 0 y 1. En la anterior era un valor entero, era un 2, ahora es un medio. Entonces, pero se trabaja de la misma manera. En nuestra calculadora vamos a poner la base, que en este caso sería un medio, por cualquier cosa, perdón, yo siempre lo digito entre paréntesis, la fracción, para que no haya ningún problema, elevado a la menos 2. Da 4, da como resultado 4, entonces voy a poner aquí 4. Ahora, elevado a la menos 1, aquí da 2. Mire, un medio elevado a la menos 1. Ahora, un medio elevado a la 0, da 1. Un medio elevado a la 1, da un medio. Pero para poder graficar yo necesito decimales. Solo la tecla ABC entonces, mire, da 0.5. Entonces 0.5. Y con 2 quedaría un medio elevado a la 2. Un cuarto. Vuelvo a presionar ABC, da 0.25. A un decimal queda 0.3. Un tanto similar a la anterior. Ya voy a explicar por qué razón da un tanto similar. Si este es un medio y aquí da 2. ¿Cuál es la diferencia en las tablas? Veamos. La diferencia de la tabla es que ahora los valores cambian. Mire, al principio va 4 y al final 0.3. Aquí en la otra es 0.3 y al final 4. Al revés. Veamos cómo nos va a resultar. En este caso, creo que el plano está un poco mal hecho, en el aspecto de que va a salir nuestra curva al revés, aunque veamos que nos da menos 2
hasta 4. Ahí entonces está bien, lo vamos a llevar hasta 4, desde menos 2 hasta 4, menos 2 hasta 4, está bien. Y la otra sería desde menos 1 hasta 2, luego de 0 hasta 1, 0,1, y luego va de 1 a 0.5, que es hasta la mitad, y luego va 2 hasta 0.3. 2, 0.3, un poquito menos de la mitad. Y ahora la gráfica, mire la diferencia, que ahora la gráfica va a ir disminuyendo. Hacemos la gráfica. Y acá, como les mencionaba, en esta parte va a ir acercándose, pero nunca va a poder tocar el eje de las X. Puede llegar muy cerca, pero nunca tocarla. Y esa sería la función. Ahora bien, diferencia, mire, disminuyendo y aquí aumentando, disminuyendo y aumentando. Veamos, es que si usted se acuerda de las propiedades que teníamos por acá, esto equivale a decir más o menos así. Esto no lo tiene que hacer usted, solamente déjeme explicarle algo bien importante. Es como que si yo esté pasando este 2, ¿qué exponente tiene el 2? El exponente que tiene acá, si no lo vemos, es 1. Entonces quedaría 2 a la menos 1 por X. Y si yo hago esta multiplicación como ya la he podido hacer, 2 menos 1 por X, me da menos X. Entonces, ¿qué pasa? En la anterior decíamos 2 elevado a la X y acá 2 elevado a la menos X. ¿Se acuerda usted en la función cuadrática? Que en la función cuadrática, cuando era X al cuadrado, la variable llevaba positivo, la parábola iba hacia arriba. Pero si acá decía negativo, entonces la parábola iba hacia abajo. Entonces así más o menos funciona esto. Lo único que ya no es hacia arriba y hacia abajo, sino que de ascendente a descendente. Mire, cuando la variable va positiva, va ascendiendo, va aumentando. Y cuando la variable es negativa, va descendiendo, va disminuyendo. ¿Verdad? Esa diferencia lo debe de tenerla en cuenta usted, ¿verdad? Los dos exponentes. Creo que eso sería todo lo que ustedes deben de saber. Con respecto al dominio y el rango, se estudiará más adelante. Pero una cosa que se me escapaba y viene en el libro de texto, por ahí lo alcancé a leer y ustedes también lo van a leer, de que las funciones exponenciales, siempre y cuando no haya un número acá antes de la X, siempre va a pasar por este punto, mire, 0,1, siempre va a pasar por este punto 0,1. Si usted se fija allí 0,1 y acá 0,1 y son funciones diferentes. Entonces siempre va a pasar por ahí. Eso sería todo.